Si hace un par de años me hubieran dicho que este sería el top SUV más vendido del país, nunca lo hubiera creído en ese momento. Pero Kia Seltos sacudió el mercado con el poder de la creación de Oppenheimer y su diseño fluido y vanguardista digno de una nave de Atlantis de Aquaman robó miradas y corazones. Seltos 2024 tiene una pantalla grande, mucha comodidad interior, espacio para llevar a toda la familia y un consumo de combustible nada despreciable. Todo esto a un precio atractivo para el mercado. Pero ¿será esto suficiente para que el SUV número 1 del país mantenga su lugar en el trono o llegará un mejor rival a quitárselo? Esto es lo que vamos a analizar de Kia Seltos el día de hoy, empezando por sus modos de manejo. Utilizamos la perilla selectora para cambiar los modos de manejo. Empezamos con el modo Eco. Como sabemos en este canal, gobierna un poco el acelerador, pero me sorprende que aquí, después de como 5 o 6 bombeos del acelerador, sí respondió. Ahí está, rum, 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 rum. Y acá se van las revoluciones para arriba, mira. Ahí va para arriba. A pesar de ser un modo diseñado para ahorrar combustible, en Kia Seltos el modo Eco de todos modos tiene un poco de responsividad que la mayoría de otros fabricantes no tienen, y esto ya la hace diferente. El siguiente modo es el modo Confort, que el acelerador responde todavía mejor y se mantiene más arriba. O sea, quiere correr. Me gusta. Y luego sigue el modo Smart, que si le pido me da, que estoy bombeando. Y aquí está acelerando. Bien. Y luego me hace pensar que el modo Sport va a ser todavía más intenso. Y aquí el modo Sport, el motor se revoluciona a las 2800 revoluciones por minuto, 2700 y 2900 pata fondo y empuja con todo. O sea, acelera bien, pero no da latigazo, no asusta. Y en ese sentido, si los primeros 3 modos ya responden bien, me hubiera gustado que el modo Sport fuera un poquito más agresivo en la respuesta, en la patadita. En cuanto a sus rivales, este segmento de SUVs compactos entre los 430 y 550 mil pesos mexicanos es el segmento de SUVs más competido que hay en nuestro país. Y aquí encontramos de todo. Peugeot 2008 es la primera que se me viene a la mente. También está tal vez alguna versión de Nissan Kicks, la mismísima Chevrolet Tracker, Chevrolet Trax, Volkswagen Nibus, Volkswagen Taos, el SUV de entrada de MG también, los SUVs de Chery también, o de la marca Chery, que es el Chery Tiggo también, el Jack 6 también. Del segmento también sería tal vez Honda HR-V, pero creo que ya el precio de HR-V lo ponen en unas ligas aparte. También está por ahí, no sé si Mazda CX-3 o Mazda CX-30, dependiendo de cómo esté la cartera, y la mismísima Toyota Rise, ¿por qué no meterla? Además de Hyundai Creta, Suzuki Ertiga, Suzuki Vitara. O sea, el segmento es grande, y aunque la competencia es dura, cada uno de estos SUVs en este segmento tiene sus cartas fuertes que van orientadas a un tipo de familia o de persona muy específico. En este caso de Kia Seltos, personalmente siento que va orientada a familias o gente que busca la mayor cantidad de confort, un buen rendimiento de combustible, pero sobre todo un diseño que la distinga un poco más para personas que no quieren ser del montón, aunque se vende mucho. Paradójico, sin embargo, a donde sea que llegues llama la atención. Además, el espacio es muy bueno, pero eso es parte del confort y de la habitabilidad. A simple vista, de lejos parece un SUV pequeño, pero si nos ponemos a un lado, podemos ver que el techo está más alto que mis ojos. Tiene más altura y más espacio de lo que parece. Lo otro es que el cofre igual me queda a la altura de mis costillas. Aquí tenemos una luz de conducción diurna con el bonito ganchito que también nos remite al lenguaje de diseño del nuevo Kia K3. Por acá abajo hay faros de niebla y una hermosa línea que emula el aluminio cepillado o el metal satinado que va de lado a lado. Me encanta la paleta de colores cremosos. Si nos acercamos podemos ver que la parrilla no está abierta completamente. La parte de abajo tiene accesos, entradas de aire, mientras que la parte de arriba está cerrada para mejorar la aerodinámica. Los espejos laterales también tienen insertos para las direccionales o luces de emergencia, mientras que adelante la direccional se encuentra en estas 3 rayas debajo de las luces de conducción nocturna, y la luz de conducción diurna se extiende hasta el frente de la parrilla, dándole un look bastante
bastante icónico. Marquen mis palabras, eventualmente esa línea de luz va a estar unida de lado a lado. Por atrás, la historia de belleza continúa. Podemos ver esta hermosa línea en luz LED roja que va por arriba, todo el costado y llega hasta el otro lado. Se ve muy bonita. Acá abajo encontramos las luces de reversa, así como un reflejante, el logo de Kia gigantesco, cámara de reversa por aquí, sensores de reversa en toda la retaguardia. Y la pregunta de los 64,000 es ¿cuánto le cabe atrás? La respuesta es mejor de lo que esperas. El ancho de la cajuela tiene todo lo largo de mi pierna y la altura me llega casi al ojo. Si has visto este canal antes, sabes que es algo bueno, porque quiere decir que el maletero puede llevar cosas altas en el interior. Por si esto fuera poco, los asientos son abatibles. El espacio es como de 1,70 m. Y el detalle que ayuda muchísimo: he aquí un verdadero techo panorámico que se abre lo suficiente como para ir bastante cómodo en un safari por la sabana africana, o por lo menos en un safari por la sabana sinaloense. Además, no solo es cómoda, sino que aquí abajo hay llanta de refacción de tamaño completo. 215x60 RIN 17, 215x60 RIN 17. Por su precio me hubiera encantado apertura eléctrica, sin embargo, nada es perfecto en la vida. La cajuela se defiende bien, pero ¿qué tal los asientos de atrás? Bueno, subimos la pierna, sentamos la cadera y la cabeza la agachamos muy poquitito, casi nada. Esta es una de las camionetas que he encontrado más sencillo subirme debido a la buena altura interior. Yo mido 1,76 m. Si me pongo debajo del techo panorámico tenemos tanto así de espacio. Personas de 1,85, no sé, tal vez hasta 1,90 pueden caber aquí atrás. La pierna va cómoda, la rodilla viaja a la misma altura que la cadera, permitiendo gran ergonomía. Los pies se estiran perfectamente debajo del asiento delantero y hay todo este espacio para mis rodillas. Los asientos son los más pachoncitos que me ha tocado en el segmento. Igual los respaldos son cómodos para la espalda. Hay cabeceras para las 3 posiciones de los asientos traseros y el piso es casi plano, o sea que el pasajero central va a llevar los pies relativamente cómodos aquí. Además, tenemos ventilación para la segunda fila de asientos, un puerto USB tipo C, una bahía de carga para teléfonos celulares o lo que quieras poner. ¿Y qué tal los asientos de adelante? Bueno, entra la patita, llega la posadera y la cabeza casi libra perfectamente. Aprecio mucho la pantalla doble unificada que va de este lado hasta este otro y la sensibilidad es bastante buena. Además, el diseño de la consola central es muy diferente a lo que te encuentras en casi cualquier otro vehículo. Los botones del aire acondicionado todos se encuentran de este lado, son de doble zona y los puedes sincronizar. Es digital, no hay perilla de volumen, pero sí hay este botoncito. Otra bahía de carga por aquí, toma corriente de 12 voltios, puerto USB, cargador inalámbrico para teléfonos celulares, freno de mano eléctrico, sistema auto hold, ventilación para los asientos, tanto el del conductor como el del pasajero. Si presiono la perilla como un botón, alterno de manejo a tracción y en tracción puedo elegir nieve, lodo o arena. La palanca de cambios también es distinta porque el indicador de marcha va en el puño de la palanca. Ponemos reversa, aquí está la R de reversa, se activa la cámara, las pautas son dinámicas, se mueven junto con el timón o volante y aquí podemos configurar diversas cositas. La vista de arriba, la vista amplia, básicamente. Aquí abajo tenemos doble portavasos, bahía de carga, puerto USB-C. Por si eso fuera poco, está todo este bonito acabado piano black que va por arriba de la guantera y hasta el otro lado. Hay vidrios eléctricos, espejos eléctricos, abatibles desde el interior con un solo botón, control de velocidad crucero, control para los diferentes menús de la computadora de viaje, comandos de voz. Tiene todo lo que esperas en un vehículo de su precio y un poquito más. Y aquí en la pantalla podemos elegir sonidos naturales. Oiga usted, vamos a darle volumen. O grillos, o pájaros, o día de lluvia, incluso las olas del mar. Es un detalle sencillo, pero es un detalle placentero.
aunque para mí una de sus cartas más fuertes se encuentra aquí dentro. Este es el motor 1.4 litros GDI, que entrega más de 130 caballos de potencia y casi 180 libras-pie de torque. Este es un motor de ciclo Atkinson con tiempo variable de apertura de válvulas y está acoplado a una transmisión de 7 velocidades en esta versión de Kia Seltos. También existe la posibilidad de llevarte Seltos con un motor 1.5 que entrega un poquito menos de caballaje. Personalmente el 1.4 es mi favorito. Un detalle que vale la pena destacar es este. Al fondo, detrás del motor, en la famosa pared cortafuegos, podemos encontrar este mismo material texturizado suave que sirve para aislar la temperatura, pero también para aislar el ruido. Esto hace que la experiencia a bordo de Seltos sea todavía más refinada. Otra cosa que buscan las personas que quieren un Kia es el tema de la seguridad. Seltos cuenta con 6 bolsas de aire. Tenemos que recordar que Kia es de las primeras marcas en equipar 6 bolsas de aire en casi todos sus vehículos, si no es que en todos, en todas sus versiones. ABS, EBD, BA, TCS, ESC, DHL, UPS, CBD, CD, DVD, VHS, Betamax, absolutamente todo. Todas las que son de cajón, por lo menos. Eso incluye también en la versión tope de gama las famosas ADAS, las asistencias avanzadas de manejo, la preservación de carril, el frenado autónomo con mitigación de colisión frontal, el control crucero adaptativo y todas esas cosas. Nada mal. Además de una estructura que hasta el momento ha sacado buenas calificaciones en las pruebas de colisión, lo cual ha hecho que muchas personas se sientan muy seguros de comprar un Kia. En cuanto a las versiones y los precios, son una de las técnicas más mañosas que tiene Kia para colocarse como líder en ventas, porque entre más versiones tienes de cualquiera de tus modelos, va a haber más variedad de ese modelo para una cantidad de personas mayor y vas a tener mejores números en ventas. Y las versiones y sus precios te los pongo en pantalla en lo que he dicho todas estas cosas, e incluso si me falta un poquito más de tiempo porque son varias versiones, le añado esto que acabo de decir. Hay para todo tipo de presupuestos, y lo más impresionante de Seltos y de Kia en general es que no te da versiones austeras. Desde la versión básica ya tienen bastante equipamiento, tecnología, confort y toda la seguridad. Una de las cosas que más me ha gustado de Kia Seltos e incluso del mismísimo Kia K3 es el sistema de control crucero, que regularmente en cualquier otro auto de cualquier otra marca tienes que presionar el botón de activación y luego presionar el botón para configurar la velocidad a la que quieres ir. Con Kia Seltos solo tengo que presionar el botón de activación, que es este de aquí. Automáticamente se pone el control crucero acá arriba y la velocidad 65 kilómetros por hora. No tengo que hacer nada más. Si quiero subir la velocidad, presiono aquí este botoncito. Si presiono el acelerador, parpadea. Si suelto el acelerador, se regresa automáticamente a la velocidad que había puesto. Es una funcionalidad muy cómoda. En cuanto al consumo, en modo Sport me está dando 7.6 litros por 100 kilómetros, que son aproximadamente unos 13 kilómetros por litro en modo Sport. La suspensión es suave, tiende hacia la comodidad, agarra bien las curvas a 100, 120, 130, pero definitivamente no es una suspensión en la que quieras tomar curvas cerradas a 150, 160 kilómetros por hora o más, porque va más orientada al confort y al placer de conducir. La dirección también es muy suave, sobre todo es un manejo que va orientado 100% a la comodidad. No esperes que sea un deportivo porque no va por ahí, pero seguramente vas a poder hacer buenos rebases, sobre todo la versión que tiene el motor de inyección directa. Creo que solo nos falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100. Ponemos el modo Sport, apagamos el aire acondicionado. 3, 2, me gusta que se levanta. 3, 2, 1, aceleración, ahí está. Derrapó un poquito la salida entre el control de tracción, lleva hasta las 6.400, 6.300 revoluciones por minuto y hace el cambio. 100 kilómetros por hora hace un ratito. Sigue empujando con todo, 140 kilómetros por hora, la dirección suave, la suspensión bien plantada, pero como dije, tiende más hacia la comodidad, así que es momento de conducir más tranquilamente. Me parece que por el precio y por el simple hecho de que no hay ninguna versión austera, aún sea la versión inicial, creo que Seltos es muy buen producto y por eso se está vendiendo tan bien. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, suscríbete al canal. ¡Vámonos! Fierro parientes.